Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Antes de la pelea de mis papás, de la pelea de mi mamá y mi tía, de que llegara Gonzalo a la familia, yo tenía certezas. Las mamás tenían hijos porque los deseaban. Mi tía Amelia vivía feliz en su mini departamento con sus batolas. Mi abuelo era un hombre triste. Mi papá, el más bueno del mundo. Ahora, después de las peleas y de Gonzalo, bajo las capas de mis certezas quemadas en un centro antes vacío como el de una cebolla, latía el miedo de que mi papá hubiera hecho algo malo. Algo peor que hacerle firmar un documento a Gonzalo para dejarlo en la calle. Algo sobre lo que prefería no imaginar nada y que era mejor borrar de mi cabeza. Lo miraba y veía al mismo de antes, un hombre con cara de bobo que parecía incapaz de hacer daño. Pero dentro de él, junto al huérfano, en el mar de silencio, ya lo sabía, vivía un monstruo. Eso es parte de la novela Los Abismos, novela ganadora del premio Alfaguara de Novela 2021, y estamos en contacto con Colombia y con su autora Pilar Quintana. Pilar, qué gusto hablar contigo, ¿cómo estás? Hola, Antonella, qué gusto estar otra vez acá. Muy emocionada. Sí, bueno, yo estoy muy emocionada porque, bueno, con Pilar conversamos hace un tiempo atrás, cuando se editó en Chile La Perra, su novela anterior, y yo quedé muy fascinada con La Perra, tan fascinada que no sé si te conté, Pilar, que la hicimos en otro programa en el que yo participo que se llama La República de las Letras, que es un club de lectura. Donde nos ponemos de acuerdo, leemos un libro a la semana y luego nos conversamos, nos juntamos, ahora por Zoom, pero bueno, es lo que hay, a tomar un vino y a comentar el libro. Y fue muy interesante, además porque mis colegas en el programa son solo varones, fue muy interesante escuchar sus perspectivas de la maternidad y otras cosas que aparecen acá en La Perra. Pero vamos a volver a La Perra. Partamos por lo que ha sido para ti la recepción que ha tenido Los Abismos y también el reconocimiento tan importante de recibir el premio Alfaguara a la novela 2021. Bueno, primero te quiero decir que ese pedazo, ese fragmento que elegiste para leer, me encanta porque yo creo que es uno de los corazones de la novela. La novela para mí tiene dos corazones y ese es uno de esos corazones. Entonces, muchas gracias por esa lección. Bueno, yo quedé de verdad, Antonella, muy asombrada porque yo, pues, evidentemente mandé la novela al concurso, pero uno la manda sin mucha esperanza, como cuando uno va a comprar la lotería, que uno dice, la voy a comprar, pero sé que no me la voy a ganar, pero bueno, por si acaso. Y me gané el premio. Entonces, fueron de verdad bastante tiempo en que yo decía, no, esto no está pasando, hace parte de un sueño, o en algún momento me van a llamar a decirme, sonríe que estás en cámara escondida. Yo de verdad sentía que no, que había pasado, que yo no me había ganado ese premio, que todo esto era una broma o un sueño, pero yo creo que ya necesito aceptar que sí pasó y no, estoy muy emocionada. Ha tenido una recepción maravillosa. Nunca antes ningún libro mío había generado tanta expectativa y ni tanto amor inmediato, ¿verdad? Mm. Un libro que tuvo éxito, que le fue bien, pero fue llegando poco a poco, ¿verdad? Acá nomás dijeron que el libro se había ganado el premio, entonces ya me escribían a decirme que se lo querían leer. Hubo una preventa, en la preventa la gente me decía, ya lo compré y se tomaba fotos con los recibos de pago del libro. Luego cuando el libro les llegó firmado de la preventa y con una carta que yo hice para los lectores, entonces se tomaban una foto con el libro y con la carta y ahora estoy recibiendo los primeros comentarios de personas de toda Latinoamérica y España. Y lo que más me ha impresionado es que diferentes personas en diferentes partes del mundo me dicen que revivieron su niñez, que se acordaron y que fueron otra vez los niños que fueron. Ujú. Bueno, dos cosas frente a lo que dices, ¿no? Primero, esto no es gratuito. Pilar Quintana viene escribiendo desde hace muchos años, Cosquillas en la Lengua desde 2003.
Coleccionistas de polvos raros, 2007, y Conspiración Iguana del 2009. Después sacó la colección de cuentos Caperucita se come al lobo, que tengo que leer, Pilar, después me dice dónde lo consigo, del 2012, y desde ahí ha hecho una carrera muy, muy interesante, ganando un montón de premios, siendo seleccionada para distintos programas, y con trabajos que han aparecido en antologías de América Latina, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y China, ni más ni menos. Y bueno, Los Abismos es su más reciente trabajo. Y Los Abismos está protagonizada por Claudia, que es una niña de 8 años, y claro, y es ese momento en donde, además Claudia es hija única, en un mundo muy de adultos, no tiene primos ni primas, entonces también es una niña que despierta muy tempranamente al mundo de la adultez y a los dolores, ¿cierto?, del mundo del ser adulto. Y quería preguntarte por la construcción de Claudia, ¿por qué escogiste hablar desde esa voz? Bueno, imagínate, Antonella, que hace unos años, antes de tener a mi bebé, quería escribir una novela contada desde el punto de vista de una niña cuya familia se estaba desbaratando. Y entonces empecé a trabajar esa historia y le di por un lado, por el otro, intenté, tenía como las acciones narrativas principales, pero me costó mucho trabajo encontrar el tono y la voz narrativa, porque no es fácil contar desde el punto de vista infantil. Y entonces la dejé un buen día con mucha tristeza, dije, no, esto no está funcionando. Y entonces me dediqué a unos cuentos que tenía, tuve un hijo, escribí La Perra, y cuando terminé La Perra empecé a escribir una historia gótica, donde había neblina y una carretera con curvas muy peligrosa y una mujer llamada Claudia en una finca, y ella había estado en su niñez en esa finca y ahora la finca era suya. Y esta historia empezaba con Claudia la adulta manejando por esa carretera llena de curvas, muy peligrosa y llena de neblina. Y Claudia de repente se acordaba que en su infancia su mamá le había contado que en esa carretera había desaparecido una mujer que era madre de 2 niñas que estudiaban con ella en el colegio. Y entonces yo intentaba, la historia que yo estaba escribiendo no iba de eso, iba de la vida de Claudia en la finca con el marido. Y era una historia gótica. Pero yo intentaba avanzar y lo que hacía era devolverme e ir al pasado de Claudia a contar su niñez. Y yo decía, pero si esto no es la historia, yo quiero seguir a contar mi historia, y a mí me cuesta mucho trabajo dejarme llevar porque soy súper estructurada, entonces tengo un plan y quiero seguir el plan y no salirme del formato, soy como muy rígida en eso, y me costó mucho trabajo darme cuenta de que la historia que quería ser contada y la historia que estaban haciendo naturalmente era la de el pasado de Claudia, la de su niñez, y no la historia del presente. Y entonces un día extraje el personaje de la adulta y solo quedó la niña. Y es una niña que no nos está contando su historia en tiempo presente, sino que la novela ahí nos da unas claves pequeñitas para mostrarnos que han pasado años, que hay una distancia entre los hechos y lo que está entre los hechos ocurridos y el momento en que ella los está contando, pero la Claudia adulta desapareció completamente. No sabemos nada en la novela de esa Claudia adulta y solo quedó la niña. Y yo siento, y esa fue la manera en que construí esa narradora, en que es una adulta que se agacha para quedar con la estatura de la niña y ver el mundo a través de sus ojos. Ahora, me encanta lo que dice sobre una novela gótica, y yo no, con esta descripción, ¿cierto?, de este viaje que ellos hacen en algún momento de la novela, esta finca en las afueras de Cali, arriba de las montañas, ¿no? Y yo no podía, y claro, y hay un personaje, una mujer que desaparece que se llama Rebeca, y yo no podía dejar de pensar en la Rebeca de Daphne du Maurier, en la Rebeca en la que se basa la película de Hitchcock, que tiene esta cosa, ¿cierto?, del abismo también, y de lo gótico y de la neblina que cubre la mansión, ¿cierto? Y de esta incertidumbre, de que el allá afuera es un lugar hostil, pero precisamente porque se me mete adentro, ¿no? Sí, sí, que el abismo nos habita, aun cuando en apariencia no nos habite, que todos tenemos un abismo adentro. Yo leí Rebeca
en la adolescencia y a mí me impresionó, me encantó esa historia. Yo tendría que volver a leerla ahora de adulta y creo que voy a hacerlo pronto. Ya un amigo me acaba de mandar, yo nunca he visto la Rebeca de Hitchcock. ¿No has visto la Rebeca de Hitchcock? No la he visto Pilar, me y tienes que un amigo, contar. claro, y un amigo me la acaba de enviar porque anoche encontré una Rebeca en Netflix, que es una película reciente que no me gustó. Eh, tiene, en esencia, es la historia que conocemos de Daphne du Maurier, pero yo recuerdo que la historia de Daphne du Maurier era muy gótica y muy terrorífica, ¿verdad? Sí, bueno, Muy terrorífica. Sí, entonces, Hitchcock la toma muy bien y transforma eso, porque el gótico además tiene esta cosa, a mí me encanta, ¿no? Y yo siento que además es el antecedente de lo que va a ser luego el cine expresionista, de transformar el espacio, la atmósfera en un personaje, que es algo que es muy Pilar Quintana, es muy de sus novelas. Vamos a volver a eso, pero antes, Pilar, ya es momento de que vayamos a escuchar una de tus canciones. ¿Qué vamos a escuchar? bueno, vamos a escuchar una canción que es, yo creo que la canción que más me gusta en el universo, que se llama Sonido Bestial, de Richie Ray y Bobby Cruz. Perfecto, vamos con un poquito de salsa, maravilloso, partimos esta cuestión de gustos con Pilar Quintana. Llegamos a un tramo de bosque donde el mundo se oscurecía. Había árboles cargados de musgos, plantas de hojas grandes, troncos caídos pudriéndose en el suelo y un poste de luz tomado por una pelusa naranja como el óxido. Seguía una curva y al final de la curva un precipicio. Nos acercamos, despacio, inseguras. Unos árboles flacos se agarraban a la pared roscosa de la montaña y enseguida el terreno se desbarrancaba como si lo hubiera tajado con un hacha. Me sentí chiquitica, la bebé que miraba la escalera de nuestro apartamento detrás de la reja de seguridad, pero sin la reja. Yo, sin nada más que mi cuerpo, ante un despeñadero de verdad. En este punto el cañón era estrecho y abajo el río, que recogía las quebradas y riachuelos de la montaña. Estaba tapado por la vegetación, una selva sin domesticar. Pensé en las mujeres muertas. Asomarse a un precipicio era mirar en los ojos de Gloria Inés, igual de altiva que una yegua y más tarde reventada contra el andén. Miré a mi mamá, que estaba inclinada como yo hacia el abismo. Los abismos de Pilar Quintana. Ya habíamos quedado, antes de escuchar la canción Pilar, en el gótico. Y una de las cosas que a mí me encanta lo que he leído, tengo muchas ganas de leer lo anterior, es la presencia tan potente que tiene la naturaleza en tus libros, ¿no? Y que incluso en los abismos, la gran mayoría de la acción sucede al interior del departamento de Cali, de la familia, pero es un departamento que está habitado por una frondosidad que es muy, muy importante para la narración. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué para ti es tan importante la atmósfera y lo vegetal y lo geográfico en tus libros? Bueno, Antonella, vos conoces Cali y viste esa Cali que tiene un río, que no es un río canalizado como muchos ríos de ciudad, sino que es un río que tiene meandros y tiene piedras, y en las orillas de ese río hay unas ceibas y unos samanes, que son unos árboles gigantescos, pero son árboles centenarios de verdad gigantescos, y esa fue la ciudad en la que yo crecí, una ciudad que tenía que era una ciudad que parecía perdida, una ciudad perdida, como una ciudad de esas que encuentran en la selva. Eso sentí una vez que vi Cali desde el aire en una avioneta, ¿verdad? Entonces está eso. También tengo un papá que ama los paisajes y que ama la naturaleza, y él es de un pueblo que queda a 2 horas de Cali por carretera, y entonces los fines de semana que íbamos a su pueblo, él me mostraba, mira ahí el río, mira aquí los árboles, mira aquí no sé qué, las aves, mira esta madre vieja, que las madre viejas son unas lagunas que forma el río Cauca. Digamos que me hacía notar la naturaleza. Y creo que como narradora fue muy importante para mí leer María de Jorge Isaacs, que lo leí en el colegio, lo leí luego veinteañera, lo leí treintañera, lo leí a los 40, que es como la novela fundacional del Valle del Cauca, que es el departamento cuya capital es Cali, es decir, donde yo nací, y pues es la novela, la gran novela romántica de Colombia. Y Jorge Isaacs me dio una lección muy importante, y es ser capaz de mirar tu tierra con ojos de extranjero, ser capaz de notar eso que para todos
los que vivimos en esa ciudad es normal que haya una ciudad para nosotros es normal que pase un río con piedras y meandros y que haya estos árboles gigantescos, pero un extranjero que llega a Cali dice, "Oh", se asombra con esto. Entonces Jorge Isaacs fue capaz de contar el Valle del Cauca con estos ojos del asombro. Y creo que para mí eso me dio una lección bien importante y era mirar lo que aparentemente es normal y lo que es obvio y ser capaz de notarlo y de ponerlo. Ahora, una cosa que a mí me pasó estando en Cali, y te lo cuento como anécdota para que la gente también se imagine. Yo iba con mi amiga Patti, mi amiga caleña, y con su bebé en coche, tratando de caminar por las veredas al lado del río, ¿no? Cosa que es imposible, llevando un coche de bebé, porque los árboles y las raíces de los árboles transformaron las veredas en un espacio de fundraise. O sea, de verdad es muy, muy difícil moverse ahí de manera continua porque está lleno de sobresaltos. Y me trae esa imagen cuando leía tu libro también porque es como, para mí, y aquí me lanzo, en los abismos y en la perra, lo salvaje de la naturaleza que trata de ser domesticada, de alguna manera lo que nos trae de vuelta es nuestra propia naturaleza sin domesticar, ¿no? Y aquello que tratamos de huirle, pero que ahí Sí. aparece y empieza a hacer bultos y empieza a hacer ruido, ¿no? Sí, sí, y mira que a mí me preguntan que por qué mi literatura de antes era urbana y ahora, aun cuando pasa en una ciudad, hay tanta naturaleza. Y yo no veo mucha diferencia entre las cosas que yo describía antes y lo que hago ahora, porque yo creo que a veces nos olvidamos que somos parte de la naturaleza. ¿Verdad? Y las ciudades son parte de la naturaleza. Los edificios y el plástico son naturales porque son creados por unos animales que somos nosotros. Entonces eso hace parte del universo natural. No hay nada no hay una separación entre nosotros y los animales, ¿verdad? Y a mí me gusta, eso es lo que yo quiero explorar en mi literatura. Cómo, qué tan animales somos y dónde nuestra animalidad se manifiesta con mayor fuerza. Siempre somos animales y en todos los momentos de la vida, en todas las situaciones somos animales, pero ¿dónde parecemos animales salvajes? ¿Dónde lo salvaje, lo no domesticado en nosotros, salta con mayor fuerza? Entonces supongo que he encontrado como una gran metáfora entre eso que quiero contar y poner esa naturaleza siempre a irrumpir dentro de un apartamento, dentro de una ciudad si la historia no está ubicada en la selva, digamos. Claro, bueno, en la perra la historia pasa en el Pacífico colombiano, entonces frente al mar, y la vida de los personajes está definida por las mareas altas y bajas, y por lo que pueden y no pueden hacer, hacia dónde pueden o no pueden huir, ¿cierto? Teniendo al mar del frente y al monte de espaldas, que también es muy, muy potente. Entonces, ahí hay una cosa que luego te voy a invitar a que ahondemos sobre la maternidad, pero también por estar rodeado de la inminencia de la naturaleza, porque podría seguirte en la línea de que la ciudad es una construcción de estos animales que somos, pero también la ciudad es una especie de negación de los animales que somos, ¿no? Y de alguna manera tus personajes, tú los pones frente a la naturaleza y a esa inmensidad para probarlos o para Sí, tensionarlos, exactamente. ¿no? Sí, y no solo la negación como de la naturaleza que somos, sino también está esa negación, pero con la pose, ¿no? Con la máscara para que nos ponemos para funcionar y aparentar ser algo, y luego como todos estamos habitados por la bestia. Bueno, por ese monstruo que aparece Por ese ahí. monstruo. Pilar, ¿vamos a escuchar otro tema? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, ahora, para variar, vamos a oír otra vez, este es un bolero, pero vamos a oírlo en una versión de salsa. Yo Me soy de encanta. Cali, la capital mundial de la salsa, entonces es inimitable y se llama Te Busco, interpretado por Celia Cruz, por la Qué, gran Celia Cruz. qué maravilla, sí, bueno, que Cali, hoy no sabes cómo estamos extrañándome, te pasa, pero no poder salir a bailar, acá estamos encerrados. Sí, acá Está, también. bueno, bailar en la casa. Usted puede escuchar este tema, baile en su casa y al retorno seguimos conversando con Pilar Quintana desde Colombia en esta cuestión de gustos.
La imagen quedó grabada en la memoria de Damaris así: un niño blanco y alto frente al mar. A continuación, el chorro blanco de la ola y luego nada. Las pequeñas vacías sobre un mar verde que a lo lejos parecía tranquilo. Las peñas vacías sobre un mar verde que a lo lejos parecía tranquilo. Y ella ahí, junto a las arrieras, sin poder hacer nada. Damaris tuvo que devolverse sola por una selva que le pareció más cerrada y oscura que nunca. Arriba las copas de los árboles se juntaban y abajo cruzaban sus raíces. Los pies se le enterraban en la alfombra de hojas muertas del suelo y se sumían en el barro, y ella empezó a sentir que la respiración que escuchaba no era suya, sino de la selva, y que era ella, y no Nicolásito, la que se estaba ahogando en un mar verde repleto de hormigas y plantas. Quiso huir, perderse, no decirle nada a nadie, que la selva se la tragara. Empezó a correr, se tropezó, cayó, se levantó y volvió a correr. Eso es parte de La Perra, la novela anterior de Pilar Quintana, contando ahí la historia de Damaris, una novela que en 2020 se publicó en Chile, pero que es del 2017. Y contaste de pasada, Pilar, que esta novela la escribiste después de ser madre. Y es una novela que trata exactamente sobre la maternidad. Cuéntanos un poquito respecto a eso y luego nos vamos a la relación madre, hija, tocaya de las Claudias de los abismos. Mira que yo empecé a publicar mi primera novela desde el 2003. Y yo recuerdo por aquella época que me decían que una mujer, si quería ser escritora, tenía que renunciar a la maternidad. A mí me parecía normal porque y bien, y lo aceptaba porque yo no quería ser madre. Y de los 30 a los 39 años, mis amigas estaban reproduciéndose y yo no tenía ese interés. Pero después a los 39 me dieron ganas, tuve mi hijo y descubrí que era absolutamente falso esa premisa de que una escritora no podía ser madre, porque lo que por mí hizo la maternidad fue como si quitaran una compuerta y desataran un caudal creativo que yo no sabía que tenía, y ese caudal creativo tiene que ver con el tema de la maternidad, ¿verdad? Y es algo que pues está presente en La Perra y está presente en Los Abismos. Sí. Y hay algo como que me gustaría hacer notar, y es que en cierto sentido La Perra y Los Abismos son el reverso la una de la otra, ¿verdad? En La Perra tenemos una protagonista cuyo único deseo en la vida ha sido ser madre y no lo consigue, y se trata de la agonía de esta mujer por no poder ser madre. Y tenemos en Los Abismos una mujer que es madre y de repente su hija se empieza a preguntar al ver la relación que tiene con su madre: mi mamá quiso ser mamá, me tuvo porque quiso o por qué me tuvo, ¿verdad? Y es quizás la agonía de una mujer atrapada en un papel de madre y esposa, que quizás si ella se lo hubiera pensado mejor o si hubiera tenido la oportunidad de elegir, hubiera dicho: no, eso no es para mí, eso no es lo que yo quiero. Entonces en ese sentido son el reverso. Damaris es una mujer nacida pobre, una mujer negra del Pacífico colombiano, que se dedica a limpiar las casas de unas personas del interior del país, blanco mestizos, que vienen a pasar vacaciones en estas casas. La protagonista de La Perra, para que no se nos pierda. La protagonista de La Perra. Ajá. Y los protagonistas de Los Abismos es una familia que durante unas vacaciones se va al Pacífico colombiano, alquila una casa y pasa unas vacaciones allá. Entonces también es mostrar, pero sí, esos dos extremos sociales allí. Ahora, también está el mandato, que me parece que es tan interesante en ambos lados, ¿no? Porque en el caso de Damaris, ella efectivamente quiere mucho ser madre, pero también porque ella se mueve en un mundo donde las mujeres se secan. Y de hecho, su familia dice, ¿no? Damaris ya llegó a una edad donde las mujeres se secan. Y ella siente profundamente que si ella no es madre, ya no está siendo una mujer completa. Entonces, también hay una cosa que es muy fuerte, y en el caso de Claudia, de la Claudia adulta, no de la Claudia niña, ella, claro, ella hubiera querido ser otra cosa, pero ella venía también de una sociedad, la sociedad caleña es súper conservadora, ¿cierto? Es muy definitiva respecto a lo que las mujeres deben y pueden ser, ¿cierto? Y ella quiso, después vamos sabiendo un poco respecto a su pasado, quiso poder hacer otras cosas y ser otras cosas, y no, y de repente se ve instalada en este matrimonio y con esta hija, pero ella tuvo una madre que no quería ser madre.
Y yo creo que también Claudia funciona por el mandato de resistencia, ¿no? En algún momento Claudia niña le pregunta a Claudia mamá, le dice, ¿tú no quisiste ser madre? ¿Tú me hubieras preferido no tener o algo así? Le pregunta y ella le dice, yo no soy mi mamá, porque su mamá la escuchó decir en algún momento que yo hubiera preferido no haberla tenido. Y ahí uno dice, wow, los cruces, ¿no? ¿Y cuánto de eso está en la maternidad de Claudia también? Sí, exactamente. Y que son temas, mm, se asume que las madres son perfectas y aman a sus hijos sobre todas las cosas y que ese es su rol definitivo y verdadero y que una mujer no está completa ni realizada si no es madre aún hoy. Los abismos transcurren en los años 80, ¿verdad? La perra transcurre en un mundo más reciente, digamos 2012, 2000, por ahí. Pero ese mandato sigue existiendo sobre las mujeres. Lo que siento que quizás las mujeres de nuestra generación, Antonella, tuvimos la oportunidad de elegir, porque nuestras madres, que son de la generación de la mamá de Claudia, la niña en la novela, nos inculcaron que debíamos estudiar y siempre nos dijeron, lo primero que tienes que hacer es estudiar. Y entonces tenemos la posibilidad de sostenernos, de tener un trabajo y de pagar nuestras propias cuentas, de casarnos y divorciarnos, de elegir ser madres sin un hombre al lado, tenemos posibilidades. Pero muchas de las mujeres de la generación de mi madre, algunas ya estaban empezando a estudiar, pero ese mandato en esa época era todavía mayor. Y aun cuando fueran a estudiar, lo primero era la familia. No lo primero era que estudiaran, sino lo primero es la familia y los hijos. Y luego si quiere estudiar, bueno, se le permite a la mujer ya empezar a estudiar. En la generación de mi abuela, ahí sí que no estaba permitido que las mujeres estudiaran ni se educaran porque su deber ser era ser madres. Y todavía tenemos esto metido. Yo recuerdo no hace muchos años, una colega mía, escritora, una gran escritora además, se me acercó y me dijo, y ella es de mi generación, de otro país, pero de mi generación, ella me dijo, y yo en ese momento no tenía hijos, y ella me dijo que ella se asombraba un poco de que hubiera mujeres como yo que hubiéramos elegido no tener hijos, porque ella sintió que ya no tuvo opción, que simplemente uno salía del colegio, de la universidad y tenía hijos, punto, porque eso era lo que había que hacer. Y que solo hasta ahora, cuando sus hijas ya estaban más grandes, se preguntaba, oye, eso yo pude haber elegido no. Y es un poco eso lo que le pasa a la madre de Claudia. Sí, sí, creo que volvamos sobre eso luego, ¿no? Creo que lo interesante es que los mandatos se sostienen porque es como, pienso, pues le pasa eso a Claudia, ¿no? A la Claudia mamá. Tú deberías, o sea, tienes que ser madre, tienes que ser esposa, tienes que ser madre y además tienes que ser feliz haciendo eso. Y la crisis se produce ahí, ¿no? Cuando es como, yo no tuve opción de ser otra cosa. Ella le hubiera encantado estudiar en algún momento. Y ella dice, no, hay un ruido, hay un ruido. Y hay un ruido también en Damaris, en la protagonista de La Perra. Volveremos sobre el ruido. Pero, Pilar Quintana, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar otra salsa, otra canción de salsa de la grandísima Celia Cruz, que es una de mis cantantes favoritas, y esta se llama Usted abusó. Estupendo, me encanta. Además, le ponemos sabrosura a esta cuestión de gustos con Pilar Quintana desde Colombia. Cuando acabó, faltaba poco para el atardecer y estaba rendida. El mar seguía tranquilo como una piscina infinita, pero Damaris no se dejó engañar. Ella sabía muy bien que ese era el mismo animal malévolo que tragaba y escupía gente. Se bañó en el lavadero, colgó las cortinas en las cuerdas del kiosco para que se secaran y se comió los restos de arroz que había en la olla. Cayó en cuenta de que no había visto a los perros y los buscó para alimentarlos, pero no los encontró por ninguna parte. Fue a la cabaña y sin cambiarse la ropa de trabajo se acostó en la colchoneta frente al televisor con la idea de descansar un rato, pero se quedó dormida en mitad de la telenovela con un sueño profundo y sin sobresaltos. Pareció a la muerte, que le duró hasta la mañana siguiente. Eso es de La Perra de Pilar Quintana, quien por su más reciente novela, Los Abismos, fue merecedora del premio Alfaguara de Novela 2021 y es nuestra invitada a esta cuestión de gustos. Ahora, en Los Abismos, Pilar ronda la idea del suicidio, ¿cierto? Y
hay una frase que aparece varias veces. La protagonista Claudia Mamá, es muy seguidora de leer revistas hoy día diríamos de Jet Set, ¿cierto? De Variedades y Cosmopolitan y Revista Hola y eso, así como los ricos y famosos de Europa, básicamente. Y por lo tanto está muy cercana a la muerte de la princesa Grace, ¿cierto? No aparece Lady Di, pero perfectamente podría haber aparecido, pues fue después de la época de la historia, ¿no? La muerte de Natalie Wood. Y hay una frase que Claudia Mamá usa, ¿cierto? Que dice, estaba cansada de seguir instrucciones o algo así, estaba cansada de las obligaciones. De las obligaciones, de los mandatos. Hablemos un poquito de eso, ¿no? De esta melancolía que está cruzando a las mujeres de los abismos, que hace que aunque hayan cumplido con el mandato y sean madres y esposas, no sean felices. Mira que me impresiona. En los años 80 no había redes sociales, pero teníamos esas revistas. Y esas revistas eran las ventanas por las que podíamos mirar las vidas de los ricos y famosos. Y entonces, cuando yo empecé a leerlas, que quizás yo las veía siempre en mi casa y las hojeaba, pero cuando uno ya empieza a leer artículos más largos, que es, no sé, a los 11, 12 años, cuando ya tienes más resistencia lectora, me impresionaba ver, digamos, a la princesa Diana en la tapa, en la portada, en la carátula, magnífica, con un vestido largo, con peinado de peluquería, maquillada, con las joyas de la corona, feliz. Y luego pasabas las páginas y en las otras fotos la veíamos en yates, fiestas, no sé, bailando con John Travolta, magnífica, una vida magnífica. Pero leías el artículo y resulta que estaba bulímica, el marido no la quería, la familia política la despreciaba, le estaba poniendo los cuernos al marido con el profesor de equitación, su vida no era eso, había un contraste tremendo entre las fotos, entre lo que se mostraba y entre lo que se vivía, ¿no? Y creo que en esa época teníamos romantizado estas mujeres que estaban en pijama en la casa con un vaso de whisky al lado o que fumando desesperadamente o tomando pastillas para dormir, ¿verdad? Era glamuroso. Estas mujeres nos parecían glamurosas. Y si examinamos eso, pues no eran glamurosas, estaban deprimidas, eran como mujeres desesperadas, ¿verdad? Que se estaban automedicando con tabaco, o con alcohol o con medicamentos para dormir, porque estaban atrapadas en una vida en la que no las hacía felices. Y creo que justamente de esto, este es el tema central de los abismos, de sentirse atrapado en una vida que tenés que vivir, pero que te corresponde por origen, por nacimiento, pero que no es la vida que querés vivir. Sí, puede ser que a nosotros nos haya llegado tarde. No sé si leíste alguna vez La mística de la feminidad de Betty Friedan, que es un libro fundamental para el feminismo de los 60, y lo que hace Betty Friedan ahí es hablar de estas mujeres que de la generación de los 50, que alcanzaron a trabajar durante la guerra y que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el discurso incluso de las revistas femeninas, el discurso del cine, empieza a decirles, es hora de volver a casa y transformarse en el ángel del hogar. Sí. O sea, trabajaste ya porque necesitábamos que trabajaras, ahora a tu lugar. Exactamente, ahora hay que dejarles el espacio público a los varones y también había una glamorización de ese lugar, como en la serie esta de los publicistas, Mad Men, ¿sí? Y claro, tenemos los electrodomésticos y tu trabajo es estar siempre preciosa con estas faldas platos, estos vestidos hermosos de los 50, ¿cierto? Y perfectamente peinada y maquillada, etcétera, y que hacer feliz al marido. Y lo que hace Betty Friedan en ese libro es demostrar cómo estas mujeres empezaron a empastillarse y que empezó a haber una plaga de depresión en Estados Unidos porque las mujeres se daban cuenta que no era suficiente. Y que yo siento que eso es lo que le pasa a Claudia Madre, ¿no? Que es, está todo bien con el marido, o no, luego podemos entrar ahí, o está todo bien con la hija, pero a ella le cuesta levantarse, ella necesita tomarse 4 vasos de whisky al día, ella no quiere salir de su cama. ¿Qué hay ahí?
Ahí está la insatisfacción y tenemos además un agravante con esta generación que fue la generación de mi madre y de sus amigas y de mis padres, que era una generación que venía de una crianza autoritaria a su vez y de unas crianzas que eran muy duras, donde la violencia se entendía como amor, ¿verdad? Entonces venían de unos padres autoritarios, pero ellos a su vez arrastraban un poco de ese autoritarismo y a mí me asombra mucho de la generación de mis padres, que es una generación incapaz de hacerse cargo muchas veces de sus problemas emocionales. Digamos, es una generación que no se autoexamina, que no se mira al espejo y que no va a terapia, que No, no porque va terapia es al de locos. psicólogo. Locos no estamos, yo loca no estoy, no necesito, eso es para los locos y yo al psicólogo no voy a ir porque yo no necesito, y uno es como, ¡oh, por Dios! ¿Verdad? Mi generación creo que fue, y quizás la generación que está entre la madre, la de mi madre y la mía, empezamos a hacernos terapia y a ir al psicólogo y a hacernos cargo, pero esta era una generación que no se hacía cargo y donde la enfermedad mental era estigmatizada y no se hablaba de ella. Digamos, mi abuelo materno era depresivo y mi abuelo materno, yo me recuerdo escuchar a mi madre y a mi tía hablar de la depresión de mi abuelo en voz muy baja, haciendo de cuenta que, o sea, ellas fingían que no las estábamos oyendo, pero sus hijos las estábamos oyendo lo que estaban diciendo. Se hablaba en voz muy baja. Y la enfermedad mental era súper mal vista, no se nombraba, no se hablaba de ello, se ocultaba y como que los problemas se barrían y quedaban tapados por la alfombra y seguimos la vida como si nada, ¿no? Ahora, Entonces, pues sí, eso lo tenemos ahí. lo que me parece interesante de este boom de escritoras latinoamericanas es visibilizar aquellas cosas que no hemos leído, que quizás hemos experimentado, pero no hemos leído. Y como tú describías, fuera de micrófono me contabas, ¿cierto? Que te acerca gente y te dice, qué bueno que dijiste eso. Porque también hay el mandato sigue siendo, incluso si cumples el mandato de casarte y tener hijos, el mandato además es tienes que ser feliz y tienes que ser la esposa perfecta, la madre perfecta y no puedes tener momentos de duda o de desconsuelo o de tristeza, incluso en un contexto tan brutal como el que estamos viviendo hoy día, Pilar. Y me encanta Claro. eso de tu literatura que le da espacio a esos abrumes emocionales. Sí, a mí me sorprende, digamos, que si una persona decide estudiar medicina y está estudiando medicina y tiene que estudiar mucho y pasar derecho y llega a su casa a decir estoy cansada porque estoy estudiando medicina y me siento súper cansada, todo el mundo le va a decir, oye, sí, qué duro y le van a dar ánimos. Pero cuando una madre que está pasando derecho, que está cansada porque tiene un recién nacido, dice, me siento cansada, me siento sobrepasada, le dicen, mala madre, ¿verdad? No, se la juzga, no, es como si la madre tuviera que ser absolutamente, con lo duro que es la maternidad, así la hayas elegido y haya sido buscada y sea una maternidad feliz en ese sentido, es Pero igual, durísima es y está durísima. muy, ajá, Más y ahora. claro, y se juzga a la mujer cuando dice me siento sobrepasada. Es como que se espera no solo que se sienta feliz y realizada, sino que tiene que ser perfecta. La madre tiene que ser perfecta. Los hijos, los hombres, todo el mundo puede equivocarse, pero no una madre. Claro, entonces no hay, lo que siento y que yo creo que un poco nos muestra este contraste que tú haces entre la perra y los abismos, es que no hay lugar perfecto. No. Claudia tiene lo que Damaris no tiene, ¿cierto? Damaris tiene lo que Claudia quizás quisiera, esa libertad, esa independencia, y ninguno de los dos lugares es un lugar perfecto, los dos son lugares dolorosos. Claro, y muchas veces he leído como reseñas sobre estos libros sobre maternidad donde se señala las oscuridades y los retos de la maternidad, el lado B de la maternidad, y en las reseñas veo, y estos libros que hablan sobre maternidades fallidas, y a mí me dan ganas de gritarle, no son fallidas, son maternidades normales, la maternidad es eso también, no es solo una mamá feliz con su hijo amándolo, sino también es una mujer que está un poco desesperada muchas veces al día. ¿Verdad? Porque es difícil. Eso es la maternidad, eso hace parte de la maternidad y nos cuesta nombrarlo.
y cuando nos cuesta nombrarlo porque se nos juzga, porque es indebido. No, una mujer no puede decir eso, una mujer tiene que estar feliz y completa con el rol de madre sin quejarse. Bueno, y además, insisto con que no es lo mismo leer Los abismos en un momento normal que leerlo en este 2021, en donde estamos enclaustrados, en donde estamos en una pandemia, en donde estamos con mucha inquietud, con mucha angustia, ¿no? Y en donde las maternidades han sido extremadamente desafiadas, demandadas, o sea, con el teletrabajo, con el cuidado de los niños, no sé qué pasa en Colombia, pero acá supongo que es más o menos parecido porque la idiosincrasia es bien parecida, teniendo papá y mamá, ambos en casa y ambos teletrabajando, más del 60% de los papás, eso está comprobado acá por estudios, no se sientan ni un segundo a hacer tareas con las niñas, no ayudan, no hacen nada que tenga que ver con labores domésticas, o sea, aún estando los dos en la casa y aún estando los dos teletrabajando, se sigue confiando en que la mujer además prepare el almuerzo y haga la limpieza y lave la ropa y planche y tenga todo impecable y además trabaje y además acompañe a los niños en sus tareas. Entonces es un momento en donde todos esos desafíos cotidianos se vuelven todavía más extremos. Claro, y como que la pandemia ha mostrado que la mujer sigue teniendo la carga de los trabajos domésticos y de cuidado sobre ella. Y estamos en el año 2021 y seguimos reproduciendo ese mismo esquema, ¿no? Con mujeres que ya trabajamos y aportamos económicamente al hogar. Bueno, hay tareas por hacer. Una buena manera de tomar conciencia, de acercarse a esas oscuridades, es leer los libros de Pilar Quintana. Y además debo decir que me encantaron los dos, Los abismos, creo que es de las cosas más bonitas que he leído recientemente, porque tiene mucha luz y mucha oscuridad y esta voz infantil, pero muy lúcida. Le decía a Pilar que genera que el libro sea muy accesible y muy fácil de leer, pero es un libro que no es nada sencillo. Entonces tiene esas dos cosas, ¿no? Hay muchas capas acá para darle una vuelta. Pilar, tremendo privilegio hablar contigo nuevamente. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a vos, Antonella. Y tenemos una canción para cerrar. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Triste y Vacía de Héctor Lavoe. ¡Ay, qué bueno! Nos vamos con el cantante. Perfecto. Así cerramos esta cuestión de gustos. Que esté muy bien. Chao. Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura. Y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos. En radiodemente.cl.